Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración de este domingo. Les pido de favor entonces a nuestros hermanos que están por allá en la entrada que pasen a ocupar un lugar aquí en el salón y para poder iniciar el servicio de adoración. Hoy es un día especial, hoy es un día que nos reunimos para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos durante la semana. Me parece que todos tenemos una razón de peso para estar aquí, unirnos, estar en coinonía, en unión para juntos adorar a nuestro poderoso Dios, al proveedor, al que nos ha cuidado, al que nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Así que te pido que prepares ahí tu mente, tu corazón, que quites cualquier estorbo, empezando por el celular, ponlo ahí en silencio, ponlo en vibración, apágalo si es posible para que le dediquemos este tiempo completamente en cuerpo, en alma, a adorar a nuestro Dios. Así que vamos a iniciar. Y queremos darle la bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez, aquellos que vienen a la Iglesia Cristiana Remanente. Hay alguien que venga por primera vez, que levante su mano. Todos somos de casa. Por ahí tenemos quien nos visita. Aquí también tenemos quien nos visita. A ver, ¿te quieres poner de pie, mi hermana, por favor? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Daneira, bienvenida. Demos un aplauso a Daneira, mis hermanos, por favor. Y acá tenemos a una señorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te quieres poner de pie, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Fernanda también. Démosle un aplauso a Fernanda. Nada, para nosotros nada es casualidad. Todos sabemos que hay una razón por la cual suceden las cosas y hay una razón por la cual Fernanda y Daneira, ¿lo dije bien? Daneira están aquí. Entonces, pues vamos a abrazarlas, vamos a platicar con ellas en cuanto tengan oportunidad. Mostrémosles el amor de Dios, porque Cristo nos pide que amemos a nuestros semejantes, ¿no? Y qué mejor manera de acercarnos, saludarlas, darles la bienvenida, porque es una manera en que nosotros estamos reflejando el amor de Dios. Bueno, pues vamos a iniciar. Te pido de favor entonces que cierres tus ojos, inclines tu rostro y con suma reverencia me acompañes en esta oración. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, te alabamos. Te adoramos, Señor, a ti sea la honra, la gloria por todo lo que haces, por todo lo que eres. Gracias, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Gracias, Señor, porque durante esta semana tú has estado con nosotros en las buenas y en las mejores. Gracias, Señor, por esta Iglesia Cristiana Remanente, Señor, que tú has sostenido, que la estás haciendo crecer. Y, Padre, pues te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Quita cualquier estorbo, Señor, quita de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier situación que evite adorarte como te lo mereces. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, bondadoso, cuidadoso y no te has alejado de esta tu grey amada. Bendito Padre, que las alabanzas, la predicación, los estudios bíblicos sean de gran bendición para nosotros. Que nos ayuden a acercarnos más a ti, a conocerte un poquito más, pero sobre todo para honrarte, y que mediante ese conocimiento nosotros podamos reflejar lo que tú eres, tu gloria, tu persona, tu santidad sobre todo, a la gente que nos rodea. Gracias, Señor, porque has traído gente nueva a esta iglesia. Gracias, Señor, porque mantienes firmes a los hermanos que son constantes. Gracias, Señor, por la disposición que pones en todos los que participamos en el servicio. Padre, que este servicio de adoración sea de tu agrado, porque lo hacemos de todo corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Te voy a pedir, mi hermano, que me acompañes con una lectura bíblica. Vamos al libro de Marcos. Por favor, al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos y vete al capítulo 7. Si a alguien le cuesta trabajo encontrar Marcos, te diré que está ahí entre Génesis y Apocalipsis, por ahí lo vas a encontrar. O si hay alguien que te pueda ayudar a encontrarlo, nos va a ayudar, ¿no? Marcos capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 21, 22 y 23. Y mira qué maravillosas palabras del Señor Jesucristo. Nos hacen recapacitar en cómo actuamos, en cómo vivimos. Dice la palabra de Dios, versículo 21, 22 y 23, dice así. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Preparémonos, hermanos, para recapacitar qué hay en nuestro corazón en este día. Te voy a pedir que pongas de pie, vamos a entrar a las alabanzas, vamos a adorar a nuestro Dios y una vez que terminen las alabanzas, le voy a pedir a los niños que pasen inmediatamente a su estudio bíblico, a su escuelita. Entonces, vamos a alabar a Dios con estas alabanzas. Ponte de pie, mi hermano. Buenos días, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Gálatas cinco, 1, por favor. Y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque somos libres, amén. Compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad.
hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Digno a ser libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay Amén. El siguiente canto se titula Noble Sostén. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma con sus fuerzas guía, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi
desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la vida nueva de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén. Y el último canto. Porque vive Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Pueden tomar su lugar para darle lugar a la predicación de esta mañana. Sí. A ver, los niños pueden pasar a su salón de clases, con sus profesoras, a la escuelita dominical. Y bueno, en este día tenemos la predicación de parte de nuestro pastor Alfredo Chavero. Ya lo conocemos y pues hay que darle gracias a Dios por la disposición, la fortaleza que todavía le da
al pastor de compartirnos este estudio. Entonces vamos a poner atención y tenemos entonces aquí al pastor Alfredo Chavero. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno. El tema de la predicación de esta mañana se titula La realidad del perdón. Y hay necesidad de poner en claro esto que van ustedes a escuchar en este día, porque hay mucha gente que lo entiende equivocado. Pero vamos a empezar por eso. Miren, en particular muchas personas se desconciertan ante nuestra insistencia de que la cruz de Cristo constituye la única base sobre la cual Dios perdona los pecados. ¿Por qué ha de depender de la muerte de Cristo nuestro perdón? Se preguntan, ¿por qué no nos perdona Dios simplemente sin que sea necesario interponer la cruz? Después de todo, dicen, si pecamos unos contra otros, se nos exige que nos perdonemos unos a otros. Incluso se nos advierte acerca de las funestas consecuencias consecuencias, y si nos negamos a hacerlo, porque no puede Dios practicar lo que predica y obrar en forma igualmente generosa. No hace falta ninguna muerte para que nos perdonemos unos a otros. ¿Por qué Dios plantea el asunto de nuestro perdón al punto de declarar que es totalmente imposible, sin que su Hijo sea sacrificado por el pecado? Resulta importante que nos hagamos esas preguntas y que las respondamos de inmediato. Podemos ofrecer dos respuestas. La primera la proporcionó el arzobispo Anselmo en su obra ¿Por qué se hizo hombre? Si alguien se imagina, escribió Anselmo, que Dios puede limitarse a perdonarlos en la forma que perdonamos a otros, significa que esa persona no ha considerado todavía la seriedad que reviste el pecado. Literalmente, cuán grande es el peso que tiene el pecado. La segunda respuesta podría expresarle en forma semejante. No ha considerado todavía la majestad de Dios. Cuando están fuera de foco nuestra percepción de Dios y el ser humano, o sea, la santidad y el pecado, nuestra expresión de la expiación también está fuera de foco, naturalmente. No es acertado comparar nuestro perdón con el de Dios. Cierto es que Jesús nos enseñó a orar diciendo, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Pero Jesús estaba enseñando que el que no perdona no puede ser perdonado, y por consecuente el que es perdonado tiene la obligación de perdonar. Esta enseñanza queda clara en la parábola de los dos deudores. Jesús no está trazando un paralelo entre Dios y nosotros en relación con la base sobre la cual descansa el perdón. Si argumentamos que nosotros nos perdonamos unos a otros y que por lo tanto Dios debe hacer lo mismo con nosotros, no estamos considerando el hecho elemental de que nosotros no somos Dios. Somos individuos privados y las ofensas de las otras personas constituyen daños personales. Dios no es un individuo privado. Él es el mismo que hace las leyes que nosotros quebrantamos. El pecado es una rebelión contra su persona. El perdón es justamente lo opuesto a todo lo que se pueda dar por sentado.
No hay nada menos obvio que el perdón, y el perdón es la que ha de ser en el ser humano la más clara de las obligaciones y para Dios el más profundo de los problemas. El problema del perdón está constituido por el inevitable choque entre la perfección divina y la rebelión humana, entre Dios como Él es y nosotros como somos nosotros. Lo que obstaculiza el perdón no es solo nuestro pecado o nuestra culpa. Es necesario resolver la tensión entre el amor y la ira de Dios para que los pecadores culpables, porque si bien es cierto que Dios es amor, también tenemos que recordar que su amor es un amor santo, el amor que busca a los pecadores y a la vez se niega a pasar por alto su pecado. Por lo tanto, ¿cómo podría Dios expresar su santo amor al perdonar a los pecadores sin comprometer su santidad? ¿Y cómo podría expresar su santidad al juzgar a los pecadores sin frustrar su amor? Enfrentado por el mal de la humanidad, ¿cómo podría ser fiel a sí mismo en la expresión de su santo amor? En las palabras de Isaías, ser simultáneamente Dios justo y Salvador. Porque si bien es cierto que Dios demostró su justicia al tomar medidas para salvar a su pueblo, las palabras justicia y salvación no pueden tomarse como simples sinónimos. Sí podemos decir que con la justicia y a la vez la expresa en la cruz en su santo amor. Dios pagó Él mismo por medio de Cristo toda la deuda de nuestra desobediencia. Él soportó en su persona el juicio que merecíamos nosotros con el fin de obtener para nosotros perdón que no merecíamos. En la cruz se expresaron y se reconciliaron eternamente tanto la misericordia como la justicia divina. El santo amor de Dios fue satisfecho. Vamos a considerar 3 conceptos bíblicos fundamentales del por qué está basada esta predicación y por qué lo dice que lo que les acabo de explicar en este momento. El primero es la gravedad del pecado. El segundo es la responsabilidad moral humana. Y tercero, la ira de Dios. De este modo hemos de vernos como personas pecaminosas, responsables, culpables y perdidas. No será un ejercicio agradable y sin duda pondrá a prueba nuestra integridad. Pero empecemos con la gravedad del pecado. La palabra pecado ha desaparecido del vocabulario de la mayoría de las personas en años recientes. Pertenece al léxico religioso tradicional que cada menos en el mundo occidental se ve y cada vez más secularizado, no tiene ningún significado. Más aún, si se llega a mencionar la palabra pecado, lo más probable es que sea entendida mal. ¿Qué es, por lo tanto, el pecado? El Nuevo Testamento se vale de 5 palabras griegas para el pecado. En su conjunto, ofrecen un cuadro de sus diversos aspectos, tanto pasivos como activos. La más común es amartia, que habla del pecado como la acción de un intento fallido de orar el blanco. Adikia, que es injusticia o iniquidad. Ponería, maldad de un tipo vicioso o degenerado. Las palabras más activas para basis, con la que podemos asociar el vocablo similar para toma, es una infracción o transgresión equivalente a sobrepasar un límite, y anomia, ilegalidad, o sea, la violación de una ley conocida. En cada paso está implícito un criterio objetivo, ya sea un nivel que no alcanzamos o una línea que cruzamos deliberadamente.
Se da por sentado en todas las Escrituras que este criterio ha sido establecido por Dios. Es en efecto una ley moral que expresa el carácter justo de Dios. No se trata de la ley de su propio ser, es la ley de nuestro ser dado cuando nos hizo a su imagen y semejanza y grabó los requisitos de su ley en nuestro corazón, como dice Romanos 2, versículo 15. Hay, por lo tanto, una correspondencia vital entre la ley y nosotros. Cometer pecado es cometer una ilegalidad, como dice Juan 3, capítulo 3, versículo 4. En otras palabras, pecar es ir efectivamente en contra de nuestro propio bien más elevado, como también contra la autoridad y el amor de Dios. En las Escrituras, sin embargo, el énfasis está en el carácter impíamente del pecado. Constituye una infracción de lo que Jesús llamó el primer y grande mandamiento, que ocurre cuando no amamos a Dios con todo nuestro ser, sino cuando nos negamos activamente a reconocer y obedecer a Dios como nuestro Creador y Señor. Hemos rechazado la posición de dependencia que corresponde a nuestra condición de seres creados y hemos optado por la independencia. Peor todavía, nos hemos atrevido a proclamar nuestra autodependencia, nuestra autonomía, lo cual equivale a tomar nosotros la posición que solo Dios ocupa. Podemos describirlo como eliminar al Señor, Dios, con el fin de colocar a nosotros en su lugar. El pecado es desafío, arrogancia, deseo ser igual a Dios, es la afirmación de la independencia humana por oposición a Dios, y cuando perseguimos todo pecado que cometemos, es expresión de diferentes grados de autoconciencia, de este espíritu de rebelión contra Dios. Podemos coincidir con la confesión de David, que dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, como dice el Salmo 51. Al cometer adulterio con Betsabé y arreglar las cosas para que el esposo de ella, Urías, muriera en el campo de batalla, David había cometido ofensas extremadamente graves contra ellos y la nación. Pero en realidad eran leyes de Dios las que había quebrantado, y por ello, en última instancia, fue principalmente contra Dios, contra el que había pecado. Ahora vamos por la segunda parte. ¿Por qué ya no nombramos el pecado? Tal vez la exclusión de la palabra pecado del vocabulario de muchos de nuestros contemporáneos corresponda a una arraigada reticencia a aceptar la gravedad del mismo. Se trata de la palabra que en una época ocupaba la mente de todos, pero hoy raras veces se oye. ¿Qué significa esto de que el pecado no tiene nada que ver con todos nuestros problemas? ¿Nadie ha cometido algún pecado? ¿A dónde en efecto se ha ido el pecado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? El pecado no se puede desechar meramente como un tabú cultural o como un traspié social, se le debe tomar con seriedad. El pecado es cualidad implícitamente agresiva, es algo implacable, perjudicial, que constituye un apartamiento de Dios y del resto de la humanidad, una alineación parcial o un acto de rebelión. El pecado tiene una cualidad intencional desafiante o desleal. Se ofende o se hiere a alguien. Ignorar esto sería deshonesto. En cambio, confesarlo nos permitiría buscar una solución, más todavía la restauración del concepto de pecado llevaría inevitablemente a la reanimación, una reafirmación de la responsabilidad personal. Con todo, es justo responsabilizar a los seres humanos por su inconducta. ¿Somos realmente responsables de nuestras acciones? ¿Acaso no somos con mayor frecuencia víctimas de otros seres libres y por lo tanto
más es lo que se peca contra nosotros que lo que pecamos nosotros mismos. Los grandes problemas que enfrentamos en el mundo hoy, la superpoblación, la guerra nuclear, el hambre, las enfermedades, la contaminación ambiental, podrían ser solucionados mediante una tecnología de comportamiento humano. Es decir, podrían lograrse tremendos cambios en el nivel humano y programar al hombre para que se comportara correctamente. ¿Qué es entonces lo que impide hacerlo? El hombre tiene que tener el coraje necesario para crear un entorno social que de modo adecuado modele y mantenga el comportamiento de quienes viven en él. Esto es necesario para la supervivencia de la humanidad. No obstante, el espíritu humano se rebela contra esta idea. La segunda parte, el enfoque bíblico de la responsabilidad. En nuestra experiencia personal somos conscientes de la tensión entre las presiones que nos condicionan e incluso nos controlan y nuestra permanente responsabilidad moral. A pesar de todo, cuando acudimos a la Biblia encontramos la misma tensión. Se nota un fuerte énfasis bíblico en cuanto a la influencia de la herencia a lo que somos en Adán. La doctrina del pecado original significa que la naturaleza misma que hemos heredado está viciada y pervertida por el egocentrismo. Es por dentro del corazón de los hombres, como enseñaba Jesús, que provienen los malos pensamientos y las acciones malas, como dice Marcos 7, 21 al 23. No nos sorprende que también haya descrito al pecador como esclavo del pecado, como lo vemos en Juan 8, versículo 34. En realidad estamos esclavizados por el mundo de carne y es una muestra moral de la caída. Y el diablo, las fuerzas demoníacas, incluso después de que Cristo nos ha liberado y nos ha convertido en esclavos suyos, no quedamos completamente libres del insidioso poder de nuestra naturaleza caída. Por eso Pablo concluye su argumentación en Romanos 7. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Al mismo tiempo, el reconocimiento bíblico de nuestra responsabilidad ha sido disminuida. No significa que haya sido desterrada, por el contrario. Las Escrituras nos tratan invariablemente como agentes moralmente responsables. Nos hace ver la necesidad de elegir entre la vida y el bien, la muerte y el mal, entre el Dios viviente y los ídolos. Nos exhorta a la obediencia y nos reprende cuando desobedecemos. ¿Cierto? Que también dijo, convertidos en esclavos suyos, no quedaron totalmente libres del insidioso poder de nuestra naturaleza caída. Por eso Pablo concluye su argumentación en Romanos 7. Así que yo mismo, con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Al mismo tiempo, el reconocimiento bíblico de que nuestra responsabilidad ha sido disminuida no significa que haya sido desterrada. Por el contrario, las Escrituras nos tratan invariablemente como agentes moralmente responsables. Nos hace ver la necesidad de elegir entre la vida y el bien, la muerte y el mal, entre el Dios viviente y los ídolos. Nos exhorta a la obediencia y nos reprende cuando desobedecemos. Cierto que también dijo que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, pero solo después de haber dicho,
¿No queréis venir a mí? ¿Por qué la gente no acude a Cristo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que no pueden o será que no quieren? En el no poder y el no querer tenemos la antinomía entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Nuestra responsabilidad delante de Dios es un aspecto inalienable de nuestra dignidad humana. Su expresión final se verá el día del juicio. Nadie será sentenciado sin juicio. Todos los grandes y pequeños, cualquiera que sea su clase social, estarán ante el trono de Dios, no para sentirse abrumados o amedrentados, sino para recibir esta demostración final de respeto para su responsabilidad humana. Cuando cada uno cuenta con lo que ha hecho el ser humano, ha de ser visto como un ser pensante y con voluntad que responde y es responsable ante su Creador. Esa contraparte creada de su autoexistencia divina, más aún, esa responsabilidad humana es en primera instancia no una tarea, sino un don. No una ley, sino una gracia. Se expresa en un amor que cree y responde de manera que ha entendido la naturaleza de la responsabilidad y ha entendido la naturaleza humana. La responsabilidad no es un atributo, es la sustancia de la existencia humana, lo contiene todo lo que distingue al hombre de todas las otras criaturas. Por lo tanto, si se ilumina la responsabilidad, el sentido, si se elimina la responsabilidad, el sentido de la existencia humana desaparece. ¿Pero acaso la caída no ha debilitado la responsabilidad humana? ¿Sigue siendo el ser humano responsable de sus acciones? Si continúa siendo responsable, el hombre nunca peca simplemente a causa de su debilidad, sino siempre también por el hecho de que se deja llevar. Por ella, hasta en el más torpe de los pecadores hay todavía un destello de decisión, más aún de desafiante rebeldía contra Dios. De modo que el ser humano no puede desprenderse de la responsabilidad que es el resultado de su propia maldad. No es el destino ni la debilidad de su naturaleza, sino el mismo hombre, el centro de su personalidad, el que es responsable de su pecado. Si los seres humanos han pecado, lo cual es cierto, y si son responsables de sus pecados, lo cual también es cierto, entonces somos culpables ante Dios. Hemos obrado mal por nuestra propia culpa y por consiguiente tenemos que cargar con la sentencia justa impuesta por nuestro mal obrar. Esta es la argumentación de los capítulos de la primera carta de los Romanos. Pablo divide a la raza humana en 3 cuerpos principales y demuestra en cada una de ellas que conoce de alguna medida de deber moral, pero ha suprimido deliberadamente su conocimiento del mismo con el fin de perseguir su propio camino pecaminoso, como lo expresa Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Tal como lo vemos en Juan 3:19. Nada hay más serio en este rechazo intencional de la luz, la verdad y el bien, y sin embargo se han negado a vivir de conformidad con el conocimiento que tenían y han cambiado la adoración de Dios por la de los ídolos. En consecuencia, Dios los ha entregado a inmoralidad y a otras formas de comportamiento antisocial. Ahora bien, ¿qué es la ira de Dios finalmente? ¿Cómo entonces hemos de definir la ira? Debemos definirla como el instintivo resentimiento o reacción del alma contra todo lo que se considera malo o perjudicial y la vehemente repulsión de aquello que hiere. La ira de Dios es la repulsión divina personal ante el mal y su vigorosa oposición personal al mismo. La ira de Dios es absolutamente pura e incontaminada por esos elementos que hacen que el enojo humano sea pecaminoso. Generalmente es desinhibida y arbitraria. La ira divina es siempre controlada
y se basa en principios. Nuestro enojo tiende a ser un arrebato incitado por un resentimiento en busca de venganza. Dios está completamente libre de animosidad y vengatividad personal. Más todavía, lo anima un incontenible amor hacia aquel que lo había ofendido. Hemos considerado lo serio que es el pecado como rebelión contra Dios y la incesante responsabilidad de los hombres y mujeres para con sus acciones. También hemos visto la consistente culpa de estos a la vista de Dios y la posibilidad de castigo. ¿Podemos pensar que Dios castiga o juzga el mal? Claro que sí. No solo podemos, sino que debemos, en efecto. El trasfondo esencial de la cruz no es únicamente el pecado, es la responsabilidad y la culpabilidad de los seres humanos. Es preciso tener en cuenta la justa reacción de Dios ante estas cosas, es decir, su santidad y su ira. El concepto de la santidad de Dios es básico para la religión bíblica. También lo es el corolario de que el pecado es incompatible con su santidad. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, por lo tanto, a nosotros nos separan en forma efectiva de Él, de modo que su rostro está oculto para nosotros, y Él se niega a escuchar nuestras oraciones. En consecuencia, los autores bíblicos entendieron claramente que ningún ser humano podía ver a Dios y sobrevivir a semejante experiencia. Tal vez pudieran ver sus espaldas, pero no su rostro. La luz del sol, pero no el sol. Ninguno de aquellos a quienes les concedió la oportunidad de vislumbrar su propia gloria pudieron soportar la visión. Moisés cubrió su rostro, él tuvo temor de mirar a Dios. Cuando Isaías tuvo su visión de Yahvé, entronizado y exaltado, lo sobrecogió el sentido de su propia impureza, y cuando Dios se reveló personalmente a Job, la reacción de este fue de aborrecerse y arrepentirse en polvo y ceniza. Ezequiel vio solo la semejanza de la gloria de Jehová en forma de fuego ardiente, y la luz brillante fue suficiente para hacer que cayera postrado al suelo. Daniel sufrió un colapso y se desmayó con el rostro en tierra. En cuanto a los que fueron enfrentados por el Señor Jesucristo, incluso durante su vida en la tierra, en cuanto su gloria estaba vedada, se sintieron profundamente incómodos. Por ejemplo, provocó en Pedro una sensación de su propia pecaminosidad y el que no merecía estar en su presencia, y cuando Juan vio su magnificencia en el cielo, cayó como muerto a sus pies, ligada en forma íntima a la santidad de Dios. Esta su ira, y se ha hecho de su santa reacción ante el mal, por cierto que no podemos eliminarla diciendo que el Dios de ira pertenece al Antiguo Testamento, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es amor. Eso está equivocado, porque el Dios de amor se ve claramente, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. La cruz, a la luz de la santidad e ira de Dios, resultan extrañas al hombre moderno, el tipo de Dios que apela a la mayoría de las personas en el día de hoy. Él es un Dios flexible, que tolera nuestras ofensas, suave, amable, acomodaticio, sin reacciones violentas. Lamentablemente parecería que hasta la Iglesia ha perdido la visión de su majestad, de Dios. Hay mucha superficialidad y liviandad entre nosotros. Los profetas y los salvistas de la antigüedad probablemente nos dirían que no hay temor de Dios delante de sus ojos. En el culto agachamos la cabeza, pero no nos arrodillamos, ni menos aún nos postramos en actitud de humildad ante Dios. Resulta más característico que batamos las manos con gozo y no nos sonrojemos de vergüenza o derramemos sangre, lágrimas. Tranquilamente nos aproximamos a Dios con el fin
de exigir su colaboración y su amistad. No se nos ocurre que pudiera rechazarnos. Es preciso que oigamos una vez más las sensatas palabras del apóstol Pablo. Si invocáis por Padre aquel que en acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todos en el tiempo de vuestra peregrinación. Este es el tema de esta mañana. Gracias, hermanos. ¿No? Bueno. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en este día. Gracias porque queremos realmente agradecer la bondad que tú como iglesia has puesto delante de nosotros. Pero ante todo, Señor, que verdaderamente entendamos que Dios en todos los casos ofrece realmente un beneficio muy grande a aquellos que buscan su salvación y a aquellos que se ajustan realmente a las necesidades de su iglesia. Gracias, Padre, por ello. Esperemos en Dios que esta predicación sea realmente muy necesaria y ante todo que pueda llegar íntimamente a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que de esta manera nos demos cuenta de que Dios sigue siendo Dios y sigue siendo un Dios santo y un Dios que nos sigue todavía viendo a través de todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.